unas reflexiones sobre la paradoja entre la ciencia y la ética, la necesidad de repensar la ciencia, la necesidad de que no solamente la ciencia nos permita conocer las cosas, sino conocer la mente, conocer los sujetos, conocer al sujeto. Lo mismo la necesidad de repensar la ética. Tengo el gusto de compartir esta mesa, este panel, con importantes científicos colombianos y hombres de ciencia y de acción, quienes les van a reflexionar en torno a la temática de ética, investigación científica y sostenibilidad. Cómo plantear esa relación entre la ciencia y la ética en la complejidad del mundo actual. Cómo repensar una ética del honor y de la comprensión cultural y moral, una ética planetaria que también tenga en cuenta esos desarrollos científicos. Cómo replantear las reflexiones bioéticas en esta sociedad contemporánea. Ese es el cometido de este primer panel. Vamos a desarrollar la siguiente metodología. Cada expositor tendrá entre 15 a 20 minutos para hacer su exposición. El profesor Pablo Lugari me ha pedido una metodología distinta. Él hará una exposición de unos 2 o 3 minutos y después quiere, en la complejidad de la temática y de la necesidad de interactuar y de no tener una metodología rígida, aprovechar las preguntas del auditorio para poder utilizar su tiempo en el desarrollo de la temática planteada. Jorge Reyes, doctor. Bueno, es para mí un gusto estar en este grupo, de esta mesa, hablando sobre la ciencia y todo lo que esto implica relacionado con la ética. Verdaderamente, la velocidad con que la tecnología se está desarrollando, y para esto quiero contarles que en este momento lo que estamos usando de última generación estará obsoleto y se cambiará en 11 meses y se va a cambiar por lo que todavía no se ha inventado. Entonces esa es la velocidad con que se está produciendo la tecnología. Hace 5 años se hablaba de 18 o 20 meses, ahora estamos hablando de menos de un año. Entonces, poder tener una ética, poder tener un control de gobierno de todos los productos que se están produciendo en el mundo, de toda clase, es bastante complicado. Y casi que cuando las reglamentaciones salen, ya el producto ha salido del mercado. Esto ha pasado ya con algunos sistemas de comunicación en que no ha habido demandas y demás por los sistemas, y apenas se está comenzando a crear la problemática, a discutir cuando ya el elemento que provocó esas condiciones salió del mercado. Esto ha pasado con la telefonía celular. Casi podríamos decir que 8 o 9 casos en estos últimos 4 años. Así es que no es fácil ver
¿de qué manera se va a controlar todo esto y las cosas que vienen? Por ejemplo, lo que se llama el cerebro paralelo. Esto va a ser una memoria que va a tener más o menos unos 130 tesas de poder. Va a estar en un pequeñísimo contenedor implantado y que vamos a poder casi que multiplicar nuestra memoria que usamos en toda la vida. ¿Y cómo va a interactuar estos dos sistemas? Pues todavía esto es, digamos, que lo están pensando, pero lo sorprendente es que cuando se ve cuándo va a estar esto activo, dicen tal vez todavía demora, tal vez 2 años, 3 años. Igual a la que ha tenido por toda su vida en que puede interactuar con estas dos memorias. Tema filosófico de gran profundidad, de ética, pero parece que esto va a ser una realidad. Y qué cosa tan peligrosa en ese otro 50%. Tal vez el cerebro más evolucionado, que es el del hombre, puede llegar en ese momento a poder crear una autodestrucción. Entonces yo creo que todo esto, la ética, será tal vez el único control posible. Obviamente, una ética bien diseñada, grupos de trabajo en pensamiento profundo de cómo esto impacta en el hombre, en nuestro medio ambiente, en absolutamente todo lo que conocemos. Y si no lo hacemos, peligroso que también podamos desaparecer. Los desarrollos de tecnología para, de una u otra manera, cambio de órganos por sistemas artificiales, la prolongación de la vida, todo esto son puntos que hay que pensarlos. A comienzos del siglo pasado éramos 1.000 millones de habitantes. La vida promedio era de 52 años. Llegamos al año 2000, 2010, primera década, la vida son 73 años y estamos casi en 6.000 millones de habitantes. Todo esto requiere de análisis profundo y sus regulaciones. El hombre, para el año 2030, 2035, pasará de los 100 años. Entonces hay que pensar cómo se va a implementar toda la parte de pensiones, de seguro social. Son muchísimos los puntos que hay que analizar, y yo creo que la creación de grupos de pensamiento profundo, todo esto y sus implicaciones, cantidades de temas que se interconectan, o los puntos menos imaginables aparentemente, la interdisciplinaridad, todo esto requiere de un gran movimiento mundial para comenzar a entender y comenzar a ver el impacto social del futuro y entregarles a las futuras generaciones
aunque sea diseñado una ética, unas condiciones de regulación de toda esta futurología. Muchas gracias. Se ha planteado la temática de la necesidad de que la ética se centre en el desarrollo humano. El doctor Reynolds ha planteado la complejidad de los desarrollos científicos, los cambios vertiginosos. A continuación, el doctor Fernando Fernández, decano de Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, presentará unas reflexiones sobre la bioética. Doctor, tiene la palabra. Gracias, doctora. Buenos días. Yo he tratado preparé un texto que voy a evacuar rápidamente, por lo menos en la primera parte, y que he querido titular El pensamiento complejo como posibilidad de convergencia entre ética, investigación científica y sostenibilidad. Preparé 3 puntitos. El primero, en razón del tiempo que es muy limitado, lo voy a evacuar muy rápido. 1. El pensamiento complejo y el acceso a los hondones de la realidad, a las honduras, a las profundidades de la realidad. En la contemporaneidad hemos caído en la cuenta de que nada era tan simple como parecía, porque la realidad es como un poliedro en el que hay múltiples caras que deben ser consideradas. A mi juicio, esa ha sido una de las grandes contribuciones del profesor Edgar Morán a la filosofía y al pensamiento occidental: mostrar la insuficiencia de lo que él ha denominado el paradigma de simplificación, compuesto por los principios de disyunción, reducción y abstracción. Eso que llamamos disyunción trajo consigo lo que Morán llama simplificación, es decir, la reducción de lo complejo a lo simple. Morán lo ejemplifica diciendo que lo biológico fue reducido a lo físico y lo humano a lo biológico. Biológico no en el sentido orteguiano, no en el sentido del bios, que abarca toda la totalidad de la vida humana, sino en el sentido de meramente orgánico. Con esto llegaría la hiperespecialización que habría de desgarrar y fragmentar el tejido complejo de la realidad, al hacernos creer que el corte arbitrario creado sobre la realidad es lo real mismo. El pensamiento simplificante se hizo cada vez más incapaz de concebir lo uno y lo múltiplo, y por ello se ha dedicado a unificar abstractamente, anulando todo lo diverso, o por el contrario, a enfatizar, incluso de manera violenta, en la diversidad, olvidándose de toda posibilidad de unificación y de comunicación. Por este camino llegamos a lo que Morán denomina la inteligencia ciega. Es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, la patología de los siglos XX y XXI, la inteligencia ciega. Esto es, aquella que destruye los conjuntos y las totalidades, y como no puede concebir lazos relacionales, ahí sí. Esta ceguera relacional o racional condujo a la desintegración de realidades clave, por ejemplo, a la renuncia de las ciencias humanas a preguntarse por el ser del hombre y a la conclusión equivocada y pedante de que la existencia del hombre es solo ilusoria. De hecho, Michel Foucault, el pensador francés, en Las palabras y las cosas, dice que el hombre ha muerto. Por eso Morán infiere acertadamente que mientras los medios de comunicación producen la cretinización vulgar, la universidad produce la cretinización de alto nivel. Baste simplemente señalar como prueba de lo anterior la crédula y sumisa aceptación y difusión del relativismo, incluso en las universidades, en la que no es inusual que se proceda según receta, en lugar de raciocinio que pone entre paréntesis los prejuicios. A todo esto, voy muy rápido en este primer punto, Morán lo denomina visión mutilante y unidimensional, a la que propone sustituir por un paradigma novedoso, el paradigma de la distinción-conjunción. Se distingue, pero se une.
O sea, aquel que permite distinguir sin desarticular, asociar sin reducir. Este es pues el paradigma que comporta un nuevo principio para el pensamiento occidental, el principio del diálogo. La patología de la razón es la racionalización a ultranza, que encierra lo real en un sistema de ideas coherente, pero absolutamente parcial y unilateral, y que no sabe que una parte de lo real es irracionalizable, ni que la racionalidad tiene también como misión dialogar con lo que es incomprensible, con lo no racionalizable. Pasamos al segundo punto. Una verdad de perogrullo: la investigación como examinar y rebuscar. En ese primer punto, muy de paso, hice referencia al relativismo, al hablar de la cretinización de alto nivel en las universidades. Ocupémonos con algún detenimiento del relativismo y comparémoslo con el escepticismo. El relativismo es una corriente, casi siempre con visos dogmáticos y no exentos de paradoja. ¿Por qué digo que no exento de paradoja? Porque suele ser que los relativistas absoluticen el relativismo. Ese relativismo considera que la verdad depende o está en relación con el sujeto, persona o grupo que lo experimenta, definición con la que hay que tener cuidado, porque no es lo mismo decir que puede haber muchas visiones u opiniones acerca de las mismas cosas, lo cual no solo es obvio, sino que puede llegar a ser muy enriquecedor. El problema aparece cuando se afirma empecinadamente que dichas opiniones son verdaderas, si a las personas que las defienden les parecen verdaderas o son falsas, si les parece o les conviene que sean falsas, y por consiguiente que existe una multiplicidad de verdades, o al menos tantas como el número de personas que crean tener algún conocimiento. Multiplicidad que en principio no podría aspirar a la síntesis unificadora, porque uno de los postulados básicos del relativismo es la sentencia de Nietzsche, según la cual no hay hechos sino interpretaciones, máxima que Michel Foucault sigue y lleva, digamos, hasta los confines de la voluntad de poder. Curiosamente, los relativistas, aunque se apoyen en Nietzsche para sustentar su postura, olvidan que él mismo escribió que tampoco podía decirse que todo fuera subjetivo, porque eso ya sería también una interpretación, un añadido de la imaginación, una hipótesis. Lo más curioso es que los relativistas se apoyan en media sentencia de Nietzsche, media sentencia. Oigámosla completa: no hay hechos sin interpretaciones. Todo es subjetivo, decís vosotros, pero esta es ya una interpretación. El sujeto no es nada dado, es solo algo añadido por la imaginación, algo añadido mucho después. ¿Es en fin necesario poner todavía al intérprete detrás de la interpretación? Eso ya es invención, hipótesis. Como pueden constatarlo, los disparates del relativismo se deben a una disección selectiva de la frase de Nietzsche, porque si se lee toda, probablemente nos quedamos tan solo con un nudo de asociaciones infundadas y una mezcolanza de elementos disyuntivos a causa de la cretinización, que a causa de la cretinización han alcanzado alto rating y generado una especie de farándula académica, que goza de la general aceptación, pero que parece no estar dispuesta a la falsación de sus ideas, probablemente porque perdería audiencia. El escepticismo, en cambio, es una postura mucho más seria que el relativismo, por cuanto está basada en una duda que busca y no en un empecinamiento que niega la posibilidad de que haya más de lo que nos parece que debe haber, o que haya mucho más de lo que se puede ver, de lo que aparece. El escéptico no emite juicios, ninguno, ni sostiene opiniones, ni se adscribe a creencias. Él busca e investiga, y la suya es una actitud de apertura que produce la paz de su alma, porque no se ve obligado a defender ninguna postura. Por eso el escepticismo exagerado es un pirronismo, ya que Pirrón, un viajero que se enlistó en los ejércitos de Alejandro Magno, conoció tantas culturas y costumbres que puso en duda todo lo que para su cultura era evidente, llegando al extremo de sacarse las cuerdas vocales para poder suspender todo juicio. El conocimiento de costumbres tan diversas condujo a Pirrón a no pronunciarse sobre la verdad o falsedad, bondad o maldad, heterodoxia u ortodoxia de nada, sino más bien a examinarlo todo cuidadosamente.
De hecho, el significado griego de la palabra escéptico, skeptestai, es examinar. De ahí que esta palabra puede arrojar luces sobre la relación entre ética e investigación. Para comprenderlo, valgámonos de una carta con la que respondiera don Miguel de Unamuno y Hugo el 6 de noviembre de 1907 a un lector suyo chileno, que a su vez le había dirigido una misiva preocupado porque después de leer todas las obras que Unamuno había publicado, no lograba saber cuál era su religión, no sabía si era ateo o creyente, luterano o católico. A lo que el rector de la Universidad de Salamanca le respondió que solo los individuos y los pueblos cercados por la pereza espiritual propenden al dogmatismo, y sépanlo o no, quiéranlo o no, huyen de toda posición crítica o escéptica, que era la de don Miguel. Escepticismo, decía Unamuno, no es dudar, es investigar o rebuscar. De ahí que con don Miguel de Unamuno podamos ir encontrando pistas que nos permitan saber cuál es la relación entre la ética y la investigación. Dice Unamuno que ante un problema caben por lo menos 3 actitudes. 3. Primera, la del temerario, que precipita soluciones y las defiende con discursos enfáticos, basado en lo que cree haber hallado, curiosamente, sin haberse tomado antes el penoso trabajo de plantear de manera concienzuda el problema. Apresura, adelanta, soluciones que están solo en su cabeza. Segunda, la del que confía a pie juntillas en las fórmulas y protocolos tecnocientíficos y los aplica, acertadamente o no, pretendiendo forzar la realidad a encajar en sus esquemas mentales, y no, como debería ser, buscando ajustarse lo mejor posible a lo que la realidad exige. Y tercero, la del que escudriña un problema y busca y rebusca soluciones apropiadas a la situación que tiene enfrente para encontrar una salida pertinente y plausible. Tercer punto y último. La bioética personalista como faena cordial que reconoce y promueve la dignidad de la vida humana. No hace falta darle demasiadas vueltas a la carta de Unamuno, la carta que Unamuno le mandaba a su lector chileno, para saber cuál es la actitud éticamente recomendable. Basta recordar la etimología de la palabra investigar, investigium ire, ir tras las huellas de lo que se busca. ¿Y cómo hay que ir tras esas huellas? Serena, honesta, humilde, laboriosa, ilusionada, rebelde, paciente, alegre, valerosa, generosa, prudente, responsable, fuerte y sabiamente. Veamos. Se requiere laboriosidad para luchar incesante e incansablemente con el misterio, desde el romper del alba hasta el caer de la noche. Serenidad para persistir sin desanimarse ni desesperar en el empeño por buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad. Ilusión para querer trepar a lo inaccesible y no contentarse con lo que hay tejas abajo. Rebeldía para no dejarse confinar en las estrechas cuadrículas de la inteligencia ciega de la que habla Morán. Sensatez para admitir que ni todo puede ser conocido por vía racional, ni todo lo técnicamente posible es éticamente conveniente. Piedad, en el sentido griego y heideggeriano de cuidado, para comprender que lo ideal no es dominar, sino cuidar. Valor, para afrontar con donaire lo que se encuentra. Honestidad, para dar a conocer lo que se ha encontrado tal y como es, y no como a mí o a mi grupo de interés nos convengan que sean las cosas. Paciencia, para ir alcanzando soluciones sin apresurarse. Humildad, para empezar de nuevo cuando se ha cometido un error. Alegría, para consagrarse al cultivo del saber y a la búsqueda de la verdad. Generosidad, para saber compartir en el trayecto con los otros que buscan y en la meta con todo aquel que pudiera beneficiarse. Prudencia, para no perder de vista ni el bien común ni mi fin último, de modo que mis pesquisas no vayan ni en detrimento de los demás ni en detrimento de mí mismo. Y por encima de todo resultado, la dignidad humana. Cordura, para saber distinguir entre el enorme pero relativo valor de todos y cada uno de los seres de la naturaleza y el absoluto valor de la persona humana. Sabiduría, para reconocer que más allá de los límites de la racionalidad humana hay dones que también son reales y a los que habrá que aproximarse de un modo que será necesario descubrir de modo personal,
porque en las universidades y en los centros de investigación no solemos formar para esa aventura vital. Y cordialidad, para conocer no solo con la mente, que para inteligir clasifica, separa y jerarquiza, sino también con el corazón, que aunque distingue, comprende y por eso sabe acoger y reunir. Y parafraseando al profesor Morán, diferencia sin separar y sabe dialogar, y por ello no solo conoce lo abstracto, sino que reconoce lo concreto de cada persona como un ser único e irrepetiblemente maravilloso. Voy terminando, no sin antes referirme a la sostenibilidad. El avance de la tecnociencia es cada vez más asombroso, y a pasos agigantados esa tecnociencia se va adentrando en el mundo de la vida humana. Progresa la bioingeniería y con ella la posibilidad de diseñar al ser humano. Se perfeccionan las técnicas de reproducción asistida. Conocemos cada vez más acerca de las posibilidades que abre el empleo de las células madre. Se refinan cada vez más las técnicas para la interrupción voluntaria del embarazo, eufemismo empleado para disfrazar la cruda realidad del aborto. Se difunde la práctica de la donación y trasplante de órganos y se despenaliza, promueve indirectamente la eutanasia, a la que se denomina muerte dulce o muerte digna. Lo primero que hay que decir es que resulta estupendo que el horizonte de nuestros conocimientos sea cada vez más amplio, sobre todo si contribuyen a la auténtica promoción de la vida humana, amenazada por eufemismos tan difundidos como el de calidad de vida, criterios que usan algunos teóricos utilitaristas para determinar las características que deben asociarse a la vida de las personas en el mundo actual. Autores como Fletcher aceptan que hay calidad de vida si se pueden verificar lo que él denomina indicadores de condición humana. Por ejemplo, conciencia de sí, dominio de sí, sentido del pasado, sentido del futuro, capacidad de relacionarse con otros, capacidad de preocuparse por otros, capacidad de comunicarse y curiosidad. Y como si fuera poco, este autor además considera que la vida humana es una serie de procesos. A partir de estos datos podemos preguntarle a Fletcher y a todos los que asuman sus indicadores de condición humana si el embrión es una persona y si el recién nacido lo es, y si el que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio, el que ha perdido la capacidad de respiración espontánea, quien se encuentra en coma prolongado, los incapacitados psíquicos, los tetraplégicos y los ancianos que han perdido la memoria son personas. Y habría que preguntarle a Peter Singer si las vidas de todos aquellos que acabamos de mencionar son vidas dignas de ser vividas. Él dice, un tetrapléjico, una persona con síndrome de Down, un anciano, ¿tendrá una vida digna de ser vivida?, se pregunta él. Incluso llega a calificarlas en algún momento como vidas sin valor, y llega incluso a afirmar que un niño pequeño es menos valioso que un cerdo adulto. Por fortuna, otros autores como McCormick, que defienden que la vida humana consiste en la posibilidad de establecer relaciones humanas en un sentido amplio, sin dar prioridad a lo intelectual y contemplando la importancia de lo afectivo, por lo cual las personas con síndrome de Down o espina bífida tienen dicha posibilidad. Terminemos simplemente con unas ideas que quiero proponer, no como última palabra, sino más bien como primera palabra para la reflexión, y que pueden ayudarnos a que el desarrollo de la tecnociencia no devenga barbarie. Primera idea: debe salvaguardarse la prioridad de lo ético sobre lo técnico, la primacía de la persona humana sobre las cosas, la superioridad del espíritu sobre la materia, la unidad entre el saber y la conciencia, y el sentido de la trascendencia del hombre sobre el mundo y de Dios sobre el hombre. Segunda idea: conviene superar la inteligencia ciega de la que habla Morán y cultivar una mentalidad sapiencial, sin la cual el futuro del mundo estaría en peligro. Tercera idea: el investigador debe integrar vitalmente 4 competencias: conocer, hacer, convivir y trascender. Cuarta idea: el investigador desarrollará su labor de modo responsable y honesto, teniendo siempre en cuenta el bien común, tanto el de las generaciones presentes como el de las futuras, su propio bien y la preservación del planeta. Quinta idea: como todas las grandes labores humanas, la investigación tiene una dimensión deportiva, y del deporte conviene que conserve limpio el humor y riguroso el cuidado,
y un espíritu combativo que impulse al científico a trabajar por la justicia y la equidad. Sexta idea. Debemos ser sumamente cuidadosos del instinto, porque la agresividad acecha constantemente y siempre estamos en peligro de entrar en conflicto y prontos a dejar de ser inteligentes. Llevamos la inteligencia, el sentido moral y el gusto estético prendidos con un alfiler, y siempre lo superior es menos eficaz y menos firme que lo inferior. Por eso la razón no debe ser orgullosa, sino que debe cuidar las potencias irracionales y domesticarlas. No como Hércules, con los puños, sino como Orfeo, que seducía a las fieras con su música, o como las mujeres, que usan la táctica inmortal de la feminidad, que no se impone a la fuerza, sino obrando con un dulce y aparente no actuar que va conquistando atmosféricamente. Séptima idea. Si se rieron por ahí las señoras es porque así no se me confirmaron con la receta. Séptima idea. Y última. Conviene asumir el quehacer investigativo no como cosa grave y formal, sino como un juego, y no por frivolidad, sino porque quien investiga debe aspirar a hacer de su trabajo la mejor de las ocupaciones. Y recuérdese que para los griegos los juegos eran el más bello contenido de la vida. Investigar ha de ser un juego enérgico, deportivo, donde viva, florezca y fructifique en temple espiritual, bien moral, la jovialidad, que es el estado de ánimo olímpico en el que suele estar joven, Júpiter. Por ello, investigar ha de ser un riguroso juego intelectual, ya que el hombre es en el juego donde es más riguroso. Muchas gracias.